por centrarnos un poquito más en el caso de Santos Cerdán y de ese informe de la Fiscalía, vamos a saludar a Pablo Ger. Hay que recordar que en el auto de ingreso en prisión provisional, el juez lo que dice, Pablo, bienvenido, buenas noches. El juez lo que dice es que el papel de Santos Cerdán no era como el resto, porque en el caso de Santos Cerdán sería, digamos, dice de hecho el juez, el líder de esa organización criminal dedicada al amaño de obras públicas para obtener mordidas, ¿no? Para obtener comisiones ilegales. Sí, hay que tener en cuenta, sobre todo, el Partido Socialista de Navarra de ese momento era Santos Cerdán, no había nada más. O sea, de hecho, desde la dirección anterior, el único que quedó fue Santos Cerdán, que pasó a esta nueva y promocionó a Chivite y promocionó a lo que es el gobierno, promocionó los acuerdos del gobierno de coalición de Navarra, con lo cual Santos Cerdán era el que controlaba todo. Controlaba todo hasta el punto de que la propia María Chivite, la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, en buena medida le debe ese puesto. Santos Cerdán fue, digamos, quien hace de catalizador para que el Partido Socialista admita los votos, admita el respaldo que permite la investidura de Chivite, los votos de Bildu. Efectivamente, luego eso, como incluso el mismo Otegi reconoció, Santos Cerdán es el que contactaba con él y el que hablaba, el que negociaba, pero eso ya con la dirección de Bildu, con el Bildu más navarro, más de casa, digamos, pues claro, el contacto y la relación era mucho más cercana y mucho más anterior. Volviendo al informe de hoy de la Fiscalía, en el que dice, yo entiendo que no debe salir todavía de prisión, es verdad que la situación de prisión en la que se encuentra el secretario que lo fue de organización del Partido Socialista, esa prisión preventiva, evidentemente se toma solo en ocasiones muy determinadas. Digo que el fiscal lo que considera es que en caso de que saliera de prisión, él no solo todavía podría destruir pruebas, sino que podría, lo apuntaba en buena medida también Paco Rosell, podría determinar, digamos, o influir en las declaraciones del resto de los implicados, ¿no? Es decir, de Koldo, del propio José Luis Ábalos. Claro, no hay más que tener en cuenta, Santos Cerdán colocó a todo el mundo en Servinávar. La pareja el que le sustituyó como secretario de organización del PSN, a su mujer, colocó a todo el mundo, con lo cual él es el que manejaba todos los hilos, con lo cual pues puede influir no ya solo en Koldo y Aldama, sino en los más bajos también. Es decir, es que puede influir en todo y en la destrucción de pruebas, pues evidentemente. Fíjate que el documento firmado con el que adquiría el 45% de las acciones de Servinávar estaba escondido ahí en un armario durante años, y eso que él dice que es un papel, un borrador. Lo descubrió efectivamente la UCO, creo recordar que en el garaje del socio de Santos Cerdán, en esa empresa en Servinávar, que además era una empresa muy pequeñita, no era ni siquiera una constructora, y sin embargo, lo vamos a analizar ahora también en la mesa, fue la que se llevó una de las obras, digamos que desde el punto de vista de la ingeniería, de la obra civil, más complicadas que se han hecho en los últimos años en Navarra, y además por un presupuesto de más de 80 millones de euros. Efectivamente, era una empresa de servicios que casualmente se reconvirtió... 8 o 9 trabajadores, por lo que estamos viendo, todos de la familia. Sí, sí, y si no, amigos. O amigos. Se reconvirtió en constructora. Existe la costumbre, sobre todo en las comunidades autónomas o en las provincias, de que en las obras las grandes constructoras se unen con empresas locales. Pero Servinávar era una empresa local, pequeña y de servicios. Y se convirtió en una constructora. Pues fíjate eso, pues, como habéis comentado, la mayor obra pública en Navarra en la última década. Estamos hablando de un presupuesto de cerca de 90 millones solo en esa obra del túnel de Belate. Efectivamente, que son cerca de 90 millones con los 8 millones y medio de sobrecoste que tuvo. Que, por ejemplo, eso es una de las cosas que quizás no lo sabemos, pero quizás Santos Cerdán sepa de dónde viene ese sobrecoste. Claro, porque además esa obra se adjudica, insisto, vamos a profundizar ahora en ello, pero se adjudica a pesar del informe en contra de uno de los funcionarios que dice, oiga, esta empresa, la de Santos Cerdán, esta empresa tan pequeñita no puede realizar una obra de estas características. Sí, lo alerta de ello uno de los funcionarios, ¿y qué ocurre con el funcionario y con la adjudicación? Pues el funcionario lo apartan a una nave industrial en las afueras de Pamplona.
la adjudicación sigue adelante y se adjudica a esta empresa que contó con 3 votos en contra. Pero el voto, la valoración que inclinó la balanza fue precisamente el del presidente de la mesa de contratación, un señor que debería llevar jubilado 3 años. Y sin embargo no se jubiló, no lo jubilaron, y su voto decisivo fue el que decidió la adjudicación, y además, tal y como dice el informe de la Oficina Anticorrupción, lo hizo conociendo la valoración del resto de la mesa, cosa que no se puede hacer. Con lo cual él sabía ya la valoración que tenía que darle para que se adjudicara esa obra a Servinavar y a Acciona. Claro, eso es lo que nos lleva. Te pido que nos acompañes a la mesa para continuar con el análisis de lo que está ocurriendo. Digo, eso es lo que nos lleva a ese informe que se ha conocido hoy de anticorrupción en Navarra, que llega a determinar que hay varias obras, entre otras esta de las que le estamos hablando, el túnel de Belate, de más de 80 millones de euros de presupuesto, cuya adjudicación sería nula de pleno derecho. Y claro, abrimos ya el debate. Una de las preguntas que cabe hacerse es: ¿qué pasa ahora, Mariano, con esas obras? Son obras, por ejemplo, esta que decimos, que están ya prácticamente terminadas y que están diciéndonos, no, es que esa adjudicación fue irregular. Yo técnicamente, jurídicamente, no sé lo que pasa, pero evidentemente el caso Cerdán, o antes conocido como caso Ábalos y mucho antes conocido como caso Coldo, pone de manifiesto que hay una estructura en la que hay corrompidos y corruptores, es decir, para entendernos y para decirlo muy simplemente, el que paga la mordida y el que la recibe, y ambos forman parte de un entramado corrupto. Yo por eso tiendo a pensar que no es descartable, y no tengo naturalmente ninguna información, pero no es descartable que esto obedezca a una trama de financiación del PSOE, bien sea, digamos, a nivel federal o bien sea en uno de sus territorios. Desde luego, Navarra estaría particularmente señalada. Es una especulación. La otra hipótesis es que los señores Cerdán y Ábalos, y estamos hablando de los 2 últimos secretarios de organización del partido, los 2 hombres que han manejado con mano férrea el aparato y además expulsando a todo aquel que les podía hacer sombra en Ferraz, que se lo digan a Adriana Lastra, pues que, bueno, prácticamente actuaban solo por su cuenta en una trama de puro enriquecimiento personal. Eso es lo que parece que le dijo Sánchez a Ábalos cuando empezaron a distanciarse. Le dijo, por lo visto le dijo, ¿qué pasa? Que ahora vas por tu cuenta. Eso es lo que dice la exmujer de Ábalos.